Está con nosotros el presidente de la Federación de Jubilados, Edgardo Civit Evans. ¿Cómo va, Edgardo? ¿Cómo estás? Bueno, las jubilaciones no son, digamos, algo extraño a lo que pasa en la economía. Contrariamente a lo que sucede en todas partes del mundo, las economías desarrolladas ¿a qué tienden? A que las jubilaciones sean mejores, Claro. a que los sueldos sean mejores, a que la gente esté mejor para poder consumir y al mismo tiempo generar en forma constante producción. Acá es a la inversa. Acá hacemos caer el valor de los salarios, hacemos caer el valor de las jubilaciones y consecuentemente disminuye el consumo y disminuye la producción. Bueno, es una barbaridad bajo el punto de vista económico. Ahora, Edgardo, habemos quienes desconfiamos de que estas cuestiones sean torpezas y que en realidad, con esto que vos estás planteando, congelamos salarios, congelamos consumo, congelamos producción, lo que hacemos es quitar circulante de la calle, enfriar la economía y bajar la inflación. Digo, no solo lo entiendo quizá como una torpeza, sino como que una maniobra un tanto hecha a propósito para conseguir ese logro final. Lamentablemente el fin justifica los medios, para algunos. Por tanto, quizás es bastante siniestro mi análisis, buscando bajar la inflación, generamos este otro impacto. Bueno, primero, ¿ha bajado la inflación? No. Tenemos inflación con recesión, con todos los males que tiene la economía. ¿Por qué no tomamos los ejemplos de los países desarrollados? No los que están en crisis como Turquía, como Grecia. Siempre vamos a los casos que están mal, igual o peor que nosotros. De modo que, a ver, si el mundo desarrollado hay jubilaciones mínimas, en España, por ejemplo, y voy a hablar del país de menos jubilaciones, mínimas de 1.032, 1.040 euros, que son aproximadamente 45.000 pesos en el día de hoy. Pero con esos 1.000 euros, ¿hacen lo mismo que haríamos nosotros con 45.000? Pero también hay jubilaciones mínimas, insisto, siempre vamos a hablar no del promedio, del orden de los 3.000 euros. Caso de Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra. Inglaterra tiene un básico de 500 euros y un compensatorio de 3.200 euros. O sea que llegan a un total de 3.700. Ahora, lo que yo si lo llevamos al valor nuestro, sí, que pero son el poder adquisitivo, $200. El poder adquisitivo, esos 3.000 euros para ese jubilado, es... ¿Se puede llegar a equiparar con 50.000, 60.000 pesos argentinos lo que compra hoy un jubilado con 60.000 pesos o es mucho más? Bueno, acá compra mucho menos de lo que compra en los países europeos. Por ejemplo, en España diría que el 90% de los productos están más baratos que en la Argentina. Encima. Aún con la devaluación que hemos tenido. De modo que, a ver, precios más elevados, salarios más bajos. Bueno, se produce una distorsión que es inadmisible, es llevar a la gente a niveles de pobreza, de indigencia. Esto, sí, habitualmente uno dice que los países serios no lo hacen. Que el tiempo por allí corrige las cosas, o que la carga, que en el trayecto se va acomodando la carga. Ahora en economía, lo que no se arregla, el tiempo lo agrava. No es que si dejamos pasar el tiempo la cosa se va a solucionar sola. Sin duda, no se arregla, ni menos solas. Y menos solas. Acá hay una evidente tendencia desde hace varios años, hay que achacarle todo a este gobierno, esto es una continuidad, parece que los estados empiezan y terminan con el gobierno de turno. Y no es así, los estados son una continuidad, con mejores gobiernos o peores gobiernos. Sí, o peores gobernantes o mejores gobernantes. Exactamente, exactamente. Entonces, esto es una continuidad de... ¿De dónde arranca? Bueno, en el caso de los jubilados, de haberle extraído en forma constante los recursos que tenía tanto el ANSES como el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para utilizarlos en el Estado o, lo más grave, en empresas. Sí. La ley expresamente prohíbe el uso de los fondos de garantía y sustentabilidad, que son suyos de los
Sí, bueno, pero sabemos que la ley echa la trampa y en tal caso las normas están hechas para ser violadas. Se calcula que han sacado un promedio los últimos 2 gobiernos de aproximadamente $2 millones diarios del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que no son del Estado, es plata de los jubilados, fue la que nos sacaron, las que pagábamos, digamos, a las AFJP y fueron transferidas en octubre del 2008 al ANSES. Bueno, esos recursos que eran de $1.000 millones en su momento, hoy, a ver, sin los intereses o con los intereses o como quiera ponerle, es mucho menos y lo más grave es que está prestado a empresas que bueno, lamentablemente hoy se están depreciando. Y consecuentemente, ¿qué sucede? El Fondo de Garantía y Sustentabilidad a valores reales va perdiendo capacidad de repago. El sonidista me pregunta, Edgardo, si es el teléfono de Edgardo que está sonando. Apague el celu. Está al aire, no lo llamen, por favor. Seguramente para preguntarte algo, es la alarma. A las 8:15. Y eso que lo había pagado. No, ahí está. No importa. Ahí está. No, yo básicamente quería preguntarle, Edgardo, porque usted, bueno, obviamente hablan de números, de estadísticas, de realidades de Europa, de acá, de allá tal vez rinde más el dinero que acá. Mi pregunta es, usted que está con los jubilados, ¿cuál es la sensación, cuál es la realidad de ellos? ¿Qué es lo que le plantean ellos a ustedes? Teniendo en cuenta lo que se viene, teniendo en cuenta lo que se está viviendo. Decía el presidente hace poco, se los va a ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? Con otros planes, se va a reforzar la ayuda. ¿Qué va a pasar con los jubilados? ¿Cuál es el planteo de ellos? ¿Cuál es la preocupación que ellos hoy les plantean a usted? Bueno, la situación de los jubilados es gravísima. Fíjense que aparece hace 2 años la ley de reparación histórica. Sí. Que nosotros nos opusimos, dijimos en su momento que era una ley de desilusión histórica, pero propusimos a los jubilados que en función de la situación personal de cada uno, porque hay jubilados que tienen 65, 70 años y otros que tienen 90. Sí, claro. En función de la salud de cada uno de los jubilados, es decir, no es lo mismo uno que goza de buena salud de aquel que está postrado ya en situaciones terminales. Que según eso, que se aceptara o no. Los que estaban en juicio les recomendamos seguir el juicio porque tarde o mal van a cobrar más. Sí. La reparación histórica ha servido para demostrar la criminalidad del sistema. Y digo esto, haciéndome cargo de lo que expreso, porque han muerto 44 jubilados en Mendoza que habían firmado, que habían suscrito la reparación histórica y no la pudieron cobrar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted arma un sistema como es esta ley, la 27260, para terminar con los juicios, y resulta que no solamente se generan juicios, sino que además se generan nuevos conflictos. Hay más juicios ahora que antes de la reparación histórica. Entonces se está prácticamente alterando, violando el objetivo principal de la ley, que fue terminar con la tremenda litigiosidad que existía en el sistema. Porque los juicios de antes siguen. Yo, por ejemplo, yo sigo mi juicio. Ahora he apelado a una comisión creada por la propia ley de litigiosidad que, bueno, me tiene ahí a las vueltas contestando que sí, que no, que si corresponde o no. Y lo que estoy planteando, fíjense, no es la reparación histórica. Guárdensela la reparación histórica. Estoy planteando que me devuelvan los $22.700 que me robaron, empleo el término, que me robaron, que yo tenía depositados en la AFJP Consolidar y desaparecieron. ¿Cuándo se hizo el traspaso? AFJP Consolidar dice que se los pasó al ANSES en octubre del 2008. Cuando la señora Cristina vetó el 82% móvil sancionado por la
por el Congreso de la Nación, transfirieron los fondos que esos sirven de base para el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ahora, Edgardo, en marzo el aumento fue del 5,6%. El segundo punto es que me devuelvan también que me robaron 10 años de aportes que están notificados por la AFIP, que es el órgano de aplicación. Claro. Bueno, entonces uno dice, ¿los juicios a qué obedecen? Obedecen a que lamentablemente se produce cada desfasaje, por no decir arbitrariedad, en el ANSES terrible, porque que un jubilado gane 8.100 pesos y un exministro de la Corte como Zaffaroni gane 430.000, me parece que no debe ser tan brillante este señor como para merecer esa jubilación. Y los miles y miles que hay que no aportaron nunca y están ganando 100, 120, 150.000 pesos. A lo que te apuntaba es lo siguiente, Edgardo. 42% es lo que estima de inflación el Gobierno Nacional en la planilla que llevó Duhovne al Fondo Monetario. Ustedes ya tuvieron un aumento del 5,6 en marzo, del 5,7 en junio. Para septiembre, ¿cuánto estiman? Aclaremos que nos robaron el 9% el entremedio, en el paso al otro, en el traspaso de un sistema al otro. 5,6, 5,7, ¿ahora cuánto? 6,5 serán en septiembre. 6,68 en septiembre. Estamos hablando de 18% hasta septiembre. Sí, números grandes, 17 y algo. ¿Y en diciembre cuánto podría llegar a ser? ¿6, 7? Será 5, 6, 7. 23, si lo ponen 24. 24. En todo el año. Inflación del 42. ¿Cuánto tenés? Los jubilados vamos a perder nada más ni nada menos que el 50% de nuestro poder adquisitivo. Es decir, están llevando a la pobreza al sector más vulnerable. Porque cuando hablamos de jubilados retirados, pensionados y discapacitados. ¿Saben cuánto percibe hoy un discapacitado? 4.200, 4.600 pesos. ¿Cuántos son? $100. Díganme en qué parte del mundo, un lugar quiero que me diga, desde el presidente, Vaso, cualquiera, que me diga que se pagan $100. Y que el salario promedio básico sea del orden de los $200. Hemos vuelto a lo que Norma Pla le reclamaba ya por los 80 a Domingo Cavallo, que Domingo Cavallo le decía, yo necesito $10.000 para vivir. Sí, Norma Pla le decía, nosotros no también llore, necesitamos $10.000. No llore, señor ministro. Claro. Edgardo, te agradecemos. Y ella ganaba $200, lo mismo que ahora. Ha sido muy gentil por acompañarnos, gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes, sinceramente, porque este es un tema que afecta a 320.000 mendocinos. No es poca gente. Cosa. Gracias. Y cuando se muere un jubilado, es toda una familia que queda llorando. Y esto es lo que muchos políticos, verseros, sanateros, no tienen en cuenta. Pero sí se acuerdan algunos de hacer el día de ¿cómo es el corte ese de carne? Para eso tienen tiempo. Para eso tienen tiempo. Pero para ocuparse la vida de la gente, no. De los jubilados, no. Gracias. Edgardo Civiceo, presidente de la Federación de Jubilados.